la revisión de la materia prima que se utiliza para la obtención de hierro. Quiero comentar de una manera genérica ahorita antes de empezar a compartir mi presentación de PowerPoint, que estrictamente hablando, materia prima se refiere, desde mi punto de vista, a aquellos materiales que nos proporcionan al compuesto o elemento químico principal, que es el que deseamos obtener, y algunos otros materiales contribuyen a conseguir ese objetivo. Por eso podríamos llamarlos como materia prima auxiliar o como materia de proceso. Si vamos a trabajar en pirometalurgia, vamos a tener que elevar la temperatura para conseguir que se eleve la temperatura a los niveles necesarios para que ocurra la reducción química de los óxidos que contienen fierro. Pues va a ser necesario utilizar una fuente de energía que eleve el calor. Generalmente, en este caso, esa fuente de energía es coque, un combustible sólido que se obtiene a propósito, elaborado. Es un combustible sólido elaborado. Como tal no se encuentra en la naturaleza. Y adicionalmente, para controlar las impurezas que lleva la carga metálica, se adicionan algunos materiales a los que les han dado por llamar fundentes, porque ya una vez que forman parte del proceso, también van a subir transformación, también se van a llegar a fundir y van a ir a dar a una masa líquida dentro del horno que se llama escoria y van a conseguir su propósito de neutralizar las impurezas de los minerales. Entonces hago este preámbulo para ahorita sobre la marcha ir haciendo estas observaciones. Así es que me voy sobre la presentación. Recuerden, me pueden interrumpir si hay alguna pregunta, si hay alguna duda de lo que esté diciendo, de lo que esté presentando. Accionan su micrófono y me hacen la pregunta. El encabezado, pues, está de una manera general como materias primas ferrosas. De acuerdo a lo que yo acabo de decir, pellet, sinter y mineral constituyen la carga metálica. Propiamente hablando, o estrictamente hablando, sería la materia prima. Y los otros son los materiales auxiliares. Coque, que es el combustible, dolomita y o caliza, una combinación de los dos a veces, dependiendo de las características de las impurezas de esta carga metálica. Se podrían utilizar dolomita y caliza o únicamente caliza. ¿Qué es cada uno de ellos? Ahorita lo vamos a ver. Ya habíamos platicado un poquito acerca de esto. A lo largo de la presentación viene más o menos una descripción general de cómo se obtiene pellet, cómo se obtiene sinter. Y yo he platicado con ustedes de minerales en estos días, de minerales crudos. ¿Cuál es la diferencia o por qué se dice mineral crudo en este caso? Porque es el mineral tal y como se extrae de la corteza terrestre, sometido a veces únicamente a operaciones de trituración para dejarlo en un tamaño uniforme. Trituración conlleva clasificación, porque aquí podemos apreciar en otras diapositivas que vienen más adelante que siguiendo el método de extracción de la corteza terrestre del mineral, pues hay partículas de diferentes tamaños, algunas muy grandes y hasta partículas en polvo. En cada etapa de trituración, algo que ustedes ya estudiaron,
se está haciendo una separación por tamaños, a lo que le llamaron clasificación. Muy bien, cuando decía ayer, cuando estos minerales crudos, bueno, vuelvo al punto de crudo. ¿Por qué crudo? Porque pues se someten solamente a eso, mientras no se sometan a alta temperatura para buscar alguna transformación, vale el término mineral crudo. Ya una vez que se someten a una temperatura determinada, alta, mayor que la temperatura ambiente, entonces ya se puede considerar que han pasado por algún proceso pirometalúrgico. Estas son fotos que ilustran justamente la manera en que se extraen de los diferentes yacimientos los minerales. Minas a cielo abierto, ¿sí? En donde podamos observar cómo se van haciendo una especie de gradería para ir extrayendo el material y se va profundizando. Se empieza en la superficie y poco a poco se va extrayendo hacia el interior de la corteza terrestre, hacia el fondo. Este es un esquema, una ilustración que maneja justamente el proceso de trituración y concentración. Aquí habla de una concentración magnética. Recuerden que hay diferentes formas de hacer la concentración. Y concentración es una separación de impurezas y valores. Está en función de las características del mineral que se va a concentrar. En este caso, si ese mineral que se va a concentrar tiene propiedades magnéticas o puede reaccionar ante líneas de fuerza de campos magnéticos, a esos materiales se les llama paramagnéticos, pues se puede llevar a cabo la concentración o separación de impurezas de una manera magnética, utilizando un concentrador magnético. Y de esa forma, pues se llega a concentrar. Aquí decimos concentrado de fierro en partículas finas. Posteriormente se tendrá que aglomerar para poder transportarlo adecuadamente y para poder procesarlo adecuadamente. Solamente en aquellos procesos, como dijimos ayer, durante el esquema de las rutas de fabricación, que utilizan partículas en polvo muy finas, que son reactores de lecho fluidizado, solamente en esos casos se maneja el concentrado en forma de finos. Bien, podemos seguir. Sigue mostrándose la manera de almacenar los minerales, diferentes formas, apilados, y bueno, tienen que estarse regando para evitar que se contamine el medio ambiente por el aire que pueda dispersarlos y se contamine el ambiente. Entramos ahora entonces a la parte de minerales crudos o minerales extraídos de la corteza terrestre y que en su forma natural presentan estas características. Este mineral llamado hematita debe su nombre al color rojizo que va en algunos casos muy rojo y en otros casos tiende a ser medio café, café claro o café oscuro. De acuerdo a las características que también estudiaron ustedes en su clase de mineralogía, bueno, presenta un hábito romboédrico. Se habla del contenido de fierro de 50 a 60% y una dureza en la escala de Mohs de 5.5 a 6.5. Por lo pronto es nada más como identificar. Y pueden ver que este color de las muestras que están aquí en la diapositiva, pues acá se ven de dónde se está extrayendo. Y hace ratito hablábamos de esto, como graderías que le llaman terrazas, sirven para ir extrayendo de las partes más bajas el mineral que se le está quitando a la corteza terrestre. Entonces,
hematita. Fórmula química Fe2O3. Si tienen a la mano una tabla periódica de los elementos químicos, pueden buscar el fierro, buscar la valencia con la que trabaja el fierro y van a encontrar que trabaja con valencia +2 y valencia +3. Busquen la valencia con la que trabaja el oxígeno y siempre es valencia -2. Por lo tanto, puede ser que la unión entre fierro y oxígeno sea así. Aquí estaría trabajando con valencia +3 el fierro, multiplicado por 2 nos da +6. El oxígeno maneja -2 por 3, -6. Y de esta manera queda neutralizado el compuesto. Y esta es la fórmula que representa a la hematita. Aquí hay una fotografía con uno de los martillos o picos que se utilizan por los mineralogistas para descubrir partes interiores de las rocas y ver algunas otras características. Enseguida viene la magnetita. Este mineral, de forma natural, es magnético. A esta roca se le acercaron limaduras de hierro y vean esto que parecen cabellos, pues se debe a esas limaduras de hierro. Presenta un color negro. Su hábito de cristalización da forma prismas octaédricos como los que vemos aquí. Esta es una muestra muy representativa de esta forma de cristalizar. El contenido de fierro puede andar entre 45 a 70% y tiene la misma dureza que en el caso de la hematita, 5.5 a 6.5. La fórmula química correcta debería escribirse así. ¿Por qué? Es un óxido ferroso unido con un óxido férrico. Y la lectura sería así, óxido ferroso férrico. Así estrictamente hablando y en la nomenclatura química, eso sería lo correcto. Sin embargo, por la tendencia a simplificar las cosas, se ha hecho costumbre escribir la fórmula de la magnetita como si fuera Fe3O4. Si nos vamos a la regla de las valencias que acabo de explicar para el caso de la hematita, pues no nos funciona. Si el fierro trabaja con valencia -2, sería +6. El oxígeno siempre trabaja con valencia -2, serían -8. Entonces no está neutralizado. Si el fierro trabajara con valencia +3 aquí, serían +9. Y acá dijimos que son -8. Sigue sin estar neutralizado. Por esa razón, la fórmula escrita correctamente sería esta. Pero insisto, lo podemos encontrar de esta manera y bueno, se ha aceptado así. Inclusive a la hora de hacer algún ejercicio con una reacción química de reducción de esta magnetita, no se pierde el balance. Solamente por el lado de la regla de las valencias es por donde no se cumpliría si se pusiera de esta manera. Bien, entonces son los principales minerales de fierro a partir de los cuales se obtiene o se puede obtener por reducción química el fierro metálico. Pero existen otros, como este, la pirita, un disulfuro de fierro. Aquí podemos ver que tiene, aparte de una cristalización perfecta, esta muestra, vean, cristaliza en el sistema cúbico, y estas otras muestras, pues ese color amarillo ilustre, brillo metálico,
hacen que se le haya calificado a esta pirita, a este mineral, como el oro de los tontos, por el hecho de que pues fácilmente se puede confundir a alguna persona que no sepa mucho de mineralogía y creer que estos son minerales de oro, que se encontró una piedra como esta y ya se hizo rico. En realidad pues no es así. Pirita, disulfuro de fierro. Ayer comentaba, viendo el esquema para la obtención de metales reactivos o no reactivos, y de acuerdo a lo que estaba escrito, si se quisiera aprovechar aquí hay una característica importante en este compuesto químico. El fierro está asociado con azufre, tiene una afinidad química. Sin embargo, para las propiedades del acero, el azufre constituye un veneno. Así es que lo primero que tendría que hacerse, si se quiere utilizar pirita para obtención de hierro, que posteriormente se va a convertir en acero, pues es convertir esa pirita, ese sulfuro, en un óxido, eliminando el azufre en forma de dióxido de azufre. Y de esta manera se evita esa posibilidad de contaminar el metal y contaminar el acero. Hablábamos ayer también de algunos minerales hidratados. Bueno, aquí está un ejemplo, la limonita. ¿Sí? Podemos ver que escrito de esta manera, pues hay un determinado número de moléculas ligadas químicamente con este óxido. Y vean la coloración que presenta, va entre amarillo y en algunos casos medio verdoso. Por otro lado, también puede haber carbonatos. La siderita es un ejemplo de un carbonato. Son menos abundantes, los más abundantes son los óxidos hematita y magnetita. Sin embargo, también existen estos compuestos químicos. Aquí no habría mayor problema. Si nos acordamos de la calcinación de los carbonatos, pues solamente por calor este carbonato se va a convertir en dos óxidos. Sería un óxido ferroso más dióxido de carbono. Aplicándole tal vez un suficiente calor para elevar su temperatura a unos 500 grados Celsius, 550, 600. Enseguida vienen los materiales escorificantes, llamados fundentes también. La piedra caliza es de los más comunes que se utiliza en la metalurgia. Inclusive, la cal, ese nombre genérico que se utiliza mucho en la industria de la construcción, cal, es óxido de calcio. Y justamente se obtiene a partir de la calcinación de este compuesto carbonato de calcio. En el caso del carbonato de calcio y en el caso de la piedra caliza como esta, la temperatura a la que se debe llevar el material para poder propiciar su calcinación es mayor, anda alrededor de 950 a 1000 grados Celsius, pero solamente aplicando calor. Sucede también que esto se descompone en dos óxidos, óxido de calcio y dióxido de carbono. También aquí se dan algunas características de cristalización romboédrica, la dureza menos dura que los óxidos de fierro, 3 en la escala de Mohs, y una composición más o menos común, carbonato de calcio, muy buena piedra caliza, 97% o mayor, óxido de magnesio 0.6 o menor, sílice alrededor del 1%, óxido férrico menos de 0.06%. Entonces vean, aprovecho la composición química de esto para hacer notar que así como la piedra caliza contiene, aparte del compuesto químico principal,
que es el que lo caracteriza, le da esta coloración blanquizca. También contiene algunos otros compuestos químicos considerados impurezas, por ejemplo, contiene sílice y contiene óxido de fierro. ¿Sí? En pequeñas cantidades, pero los contiene. Si regresara hacia las diapositivas de hematita y magnetita, no están algunos otros compuestos que forman parte de esas rocas, pero también habrá posibilidades de que contengan sílice, que contengan carbonatos, que contengan algún otro compuesto, óxidos de manganeso, de fósforo, ¿sí? Inclusive que contenga algo de azufre, que esté contaminado, que haya en la magnetita o en la hematita un poco de pirita y que también contenga azufre. Cuando hablamos de impurezas, esas son las impurezas que debemos de controlar. La dolomita es otro fundente, comentaba hace un rato. En este caso es un carbonato doble de calcio y magnesio. Vean, aquí está por medio de este punto haciéndose la representación simbólicamente hablando de que químicamente están ligados los dos carbonatos. Este tiene un sistema cristalino diferente, trigonal, un poco más duro que la piedra caliza, 3.5 a 4 en la escala de Mohs, y se debe justamente a la presencia de este elemento magnesio. Puede ser incolora, puede ser blanca y puede ser gris en diferentes tonalidades que llegan a veces hasta ser completamente negra casi. Y vean, aquí está una muestra de este sistema cristalino trigonal. Vean este ejemplito. Cuando sucede esto, recuerden, la cristalización se va a deber a que el magma en estado líquido entra en contacto con alguna roca que lo va a enfriar. Pero si el enfriamiento es muy lento, va a dar la oportunidad de cristalización. Cuando el enfriamiento es rápido, entonces pues queda sin una forma estructural muy bien definida. A eso se le llama amorfo. Algo que ustedes ya también lo aprendieron en su clase de mineralogía. Enseguida viene el combustible metalúrgico principal, el coque. El coque podrán escuchar en las noticias del radio cuando se habla de energía, podrán escuchar que hablan de coque para la industria de generación de electricidad en termoeléctricas, podrán escuchar que hablan de coque de petróleo. Sí, el coque es un combustible sólido que se obtiene por el calentamiento en ausencia de aire de una masa de carbón mineral pulverizada para propiciar que se desprenda mucho de hidrocarburos que a alta temperatura van a gasificar y dejar un sólido con diferentes características a las del carbón mineral. Y eso se le llama coque metalúrgico, en donde el principal elemento químico es el carbono. Hay algunos requisitos para que reciba el apellido de metalúrgico. Uno de ellos es el contenido de azufre, que no debe pasar del 1% en peso. El otro sería la exigencia en cuanto al contenido mínimo de carbono aceptable para que pueda dársele uso en la metalurgia, y es un 80% deseable como mínimo en contenido de carbono. Entonces, aquí están por medio de las flechas ilustrado el carbón mineral. Se va a cargar en hornos verticales. Cada una de estas
puertitas representan un horno vertical. Aquí se ve que son hornos de gran altura, tienen una anchura también más o menos interesante y poco espesor. Se va a calentar en ausencia de aire dentro de estas cámaras o retortas hasta que llega a un rango de temperatura entre 1100 a 1300 grados. Dura un buen rato, horas, 12 a 16 horas a veces, y se consigue con eso extraer en forma de gases alguna materia que se llama volátil. Se le llama volátil porque justamente gasifica. Al término del tiempo de tratamiento se va a descargar en un carro para llevarlo a una torre de apagado. Y ya una vez que se ha apagado el coque, tendría esta característica, esta fisonomía. Entonces, es el combustible metalúrgico principal, coque. Ahora viene el sinter. El sinter, como comentaba ayer, es un material sintético. ¿Por qué? Porque se aprovechan algunos finos que se generan en el proceso de alto horno, en el proceso de convertidores del oxígeno. Se aprovechan algunos finos de la planta de cal o de la propia planta coquizadora. Se aprovecha además también en los lugares en donde se tiene trenes de laminación. Para formar láminas se aprovechan los óxidos superficiales que se forman al estar llevando a cabo esa deformación en caliente. Una planta sinterizadora está esquematizada aquí. De hecho, no podemos ver gran cosa. De este lado estaría la parrilla de sinterización, que son carros eslabonados de poca anchura para poder permitir que al final, al extremo este que estoy señalando, pueda dar vuelta y descargar su contenido a otra parrilla que funciona como enfriador. Ahorita lo vamos a ver de otra manera más adecuada. En un tambor giratorio se van a mezclar finos de mineral, finos de coque. Aquí habla de coque brisa, son partículas finas. Algunos finos de retorno, finos del propio sinter que se está generando y quedan partículas muy pequeñas. Y finos de piedra caliza o de cal, ya una vez que se ha utilizado que se ha calcinado la piedra caliza y se utiliza como cal. También la cal para aplicaciones metalúrgicas debe cumplir ciertos requisitos. Y sí, la cal que se utiliza para la aceración se llama cal siderúrgica. Le pusieron apellido. ¿Qué sucede en este tambor? Pues una especie de humectación para propiciar que se formen terrones y que se mezcle adecuadamente lo que se está cargando. Y una vez que se consigue un mezclado uniforme, se va a descargar a esto que, si lo traducimos literalmente, diría cama o lecho de sinterización. No es más que una capa de este material que va a pasar por debajo de un horno de ignición. Por la parte inferior de la cama de sinterización se tienen cajas de aire que van a estar succionando aire del medio ambiente para que prosiga el calentamiento de la cama por sinterizar y se consiga una fusión superficial de las partículas y llegan a soldarse unas con otras formando terrones más grandes. Tan es así que al descargar se tiene un triturador de martillos para dejarlo en un tamaño adecuado. Se manda una sección de enfriamiento y después
de ahí puede mandar a donde se va a ocupar, que sería los patios de almacenamiento del cliente del sinter, que es el alto horno. Entonces, este esquema representa más o menos el flujo que siguen los materiales para obtener el sinter. Lo que aquí se está haciendo al enfriar, se va a forzar una entrada de aire desde el fondo a través de la cama de sinter para que se enfríe, y lo que inicialmente pues se calienta mucho por esa succión que se hace aquí, va como aire caliente que sirve para la combustión en estos hornos de ignición. En la parte superior central e izquierda podemos apreciar justamente la cama de sinterización. Esta es la cama de sinterización. Esto corresponde a esto que está aquí. Este es un esquemita. Bueno, así se ve en la vida real. Y aquí está el horno de ignición. Igual en esta fotografía, que se ve un poquito más brillante. ¿Sí? ¿Para qué sirve este horno de ignición? Para que se prendan, acuérdense, se cargan coque en un tamaño pequeño, para que el coque que está en la parte superficial de la cama de sinter se prenda. Pero no solamente hay coque en la parte superficial, puede haber coque también en las capas intermedias y puede haber coque en el fondo de toda esa cama por sinterizar. Por esa razón es necesario tener un mezclador. Si no se tuviera un mezclador, pues no se conseguiría que toda la cama de sinter se calentara igual. Entonces se está succionando aire. Vean, aquí está, en este esquemita, este sería el horno de ignición. Y por la parte de abajo se succiona aire y se propicia que todo el espesor de la cama de sinterización se caliente para conseguir que se aglomeren las partículas. Lo que está acá de manera circular son las parrillas de enfriamiento. Esto va a descargar al llegar al extremo final de la banda. Le llaman cadena sin fin porque está girando. Mientras esté trabajando está girando. Y la velocidad de desplazamiento es una velocidad lenta del orden de 1 a 1.5 metros por minuto. Vean, nuevamente un poquito más cercana a la fotografía, el horno de ignición para propiciar que se prenda el coque que contiene la mezcla por sinterizar. Acá ya no se aprecia como aquí, ¿sí? Pero la parrilla viene avanzando en este sentido. Y al final de la parrilla, ya como producto, se puede ver que es esto. Esto es el sinter. Presenta en algunas partes cierto brillo, ciertas partes metálicas. Bueno, recuerden que si se utiliza una combinación de finos de polvo de alto horno, polvos de convertidores al oxígeno, finos de las minas, más partes metálicas, óxidos en forma de pequeñas laminillas, pues entonces eso le puede dar esta característica de cierto brillo. Esta pregunta es tal vez
así muy importante. ¿Qué es el sinter? Pues podemos decirle a quien nos llegue a preguntar que es un material ferroso elaborado a partir de partículas finas generadas durante la extracción del mineral en las minas y su transporte, o en algunos procesos siderúrgicos como el alto horno y convertidores al oxígeno. Adicionalmente lleva finos de piedra caliza y o de cal siderúrgica y finos de coque. Aquí está, finos de minas, polvos de colector de alto horno, escoria de aceración en algunos casos también. La escoria de aceración puede contener entre 20 a 25% en peso de óxidos de fierro. Entonces, se vuelve atractivo recuperar ese fierro, por una parte. Y por otra parte es reusar la escoria para evitar la contaminación del medio ambiente. Cascarilla de laminación, hace ratito hablaba de ello. Son óxidos superficiales mientras se está adelgazando el espesor de un planchón de acero para formar lámina. Se le está dando un tratamiento térmico a ese planchón mientras va adelgazándose y a la vez se están enfriando los rodillos laminadores que hacen que se adelgace el planchón para formar la lámina. Por esa razón hay oxidación superficial. Se desprende del planchón, se desprende de la lámina y eso se junta y se puede utilizar en la planta de sinterización. Y también esto inevitablemente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. ¿Esto tiene mayor capacidad calorífica que el coque metalúrgico? ¿Cuál? El sinter. El sinter es una materia prima compuesta principalmente de óxidos de fierro. No es combustible. Ah, ok. Entonces estaba ¿Sí? entendiendo mal. No, aquí mira, es un material ferroso. Aquí está la definición, ¿sí la ves? Material ferroso elaborado. Sí, de acuerdo, profe. Aprovechando esto, finos de Ok. minas, polvos de colector de alto horno, escoria de aceración y cascarilla de laminación. Se agrega finos de coque para que cuando se mezcle y se caliente esto, se caliente uniformemente y se pueda soldar superficialmente una partícula con otra, haciendo más grande el aglomerado. El aglomerado. De acuerdo. Esa es la función de los finos de coque que se agrega aquí. ¿Sí? Estaba entendiendo mal entonces, profe. Gracias. Sí, por eso claro, esta es un material ferroso elaborado, recuperando los finos que están aquí señalados. Bien, sigamos adelante. Luego viene el pellet. Pellet. ¿Qué es el pellet? Así como está, no hay una pregunta parecida en la presentación, pero ahorita la hago. Si me pregunta alguien ajeno a nuestra carrera qué es el pellet, pues les podría decir que son pequeñas pelotitas que andan entre 10 a 20 milímetros de tamaño. ¿Sí? Son partículas semiesféricas, tipo pelotita, tipo canica, que se obtienen por aglomeración de partículas finas de concentrados de fierro. Aquella operación de concentración que se hizo para separar mucho de las impurezas, se tiene que aglomerar, dijimos, para poder trabajarlo. Y bueno, idearon formar estas pequeñas bolitas para tener un mejor aprovechamiento de ese concentrado de mineral. Eso es el pellet. Y este esquema representa todos los pasos
que se le dan para conseguir el pellet. ¿Sí? Aquí nos están hablando de ir a pelletización y endurecimiento térmico. ¿Cómo se consigue formar el pellet? Bueno, aquí está. Esta es la parte de pelletización y endurecimiento térmico. Vean, viene de un espesador, hay tanques agitadores, va a pasar a un disco o cilindro pelletizador. Aquí está señalado como disco este. Ahorita les voy a mostrar fotografías de los discos, pero puede ser también un cilindro hueco en donde se carguen los finos de concentrado y se dé un movimiento de rotación. Aquí lo puedo señalar de esta manera, un movimiento de rotación así. El material va a estar subiendo hasta una altura determinada y va a rodar. En ese rodamiento se va agregando una partícula con otra y se van haciendo bolitas cada vez más grandes. Tan grandes que aquí vean esta, ¿sí? Esta se sale de tamaño de especificación. Si vemos en la fotografía que se está ilustrando, esta persona está mostrando en sus manos el tamaño de las bolitas. Y este es el pellet. También se tiene que humedecer para propiciar que inicialmente suceda la aglomeración. Pero después que se ha formado el pellet y que descarga del aparato pelletizador, tiene que pasar a un endurecimiento térmico. Pasa a un horno que puede ser tipo parrilla o un horno giratorio, en donde va a alcanzar también temperaturas muy altas del orden de los 1000-1100 grados y se va a endurecer. ¿Qué pasa si no se endurece el pellet? Pues es una bolita de lodo que si le ejercemos presión se va a aplastar. Así de sencillo. Podríamos jugar y hacer bolitas de lodo con nuestras manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Movimientos de rotación. La forma de utilizar o formar los pellets, aquí están los discos. Este es un disco. Aquí están dos discos. Tienen cierta inclinación. El concentrado va a caer al disco. El disco va a estar girando. Voy a señalar más o menos el movimiento. Estaría girando aquí. Aquí hay un raspador para evitar que se acumule mucho. Vean, aquí está acumulado, pero acá ya, en esta parte que le llaman labio o borde del disco, ya no hay material acumulado. Y también hay un raspador en el fondo del disco para evitar que se acumule, que se haga una costra ahí de material. Entonces, ¿qué es lo que se propicia con este movimiento? Mañana les voy a presentar unos videos a nivel de laboratorio. Este movimiento propicia una superficie de rodamiento. Esa superficie de rodamiento va a hablar de una distancia de recorrido de las partículas y cada vez se va haciendo una partícula más grande. Hablan de lo siguiente, una analogía. Hablan de que es el principio de formación de una bola de nieve. Y dicen que sucede lo mismo. Si estamos en una pendiente, en un lugar nevado, y agarramos con nuestras manos y hacemos una bolita de nieve y la dejamos, la aventamos a que corra pendiente hacia abajo, en ese recorrido se va a ir acumulando cada vez más nieve en esa bolita inicial y se va a hacer una bola más grande. Esa es la analogía que hacen para la formación del pellet. El principio de la bola de nieve le llaman. ¿Sí? Y se puede hacer en discos pelletizadores como estos que están aquí, o se podría hacer también en algunos tambores pelletizadores como estos que están aquí
ilustrados en la fotografía. Lo de acá no es más que un filtro de discos para quitarle gran parte de la humedad que tiene el concentrado. Permítame un ratito, antes de que se me apague la computadora, voy a conectarme. Listo, sigo con ustedes. ¿Qué pasó? Ya la conecté. Esto que estamos viendo aquí es el horno de endurecimiento. Todas estas tuberías conducen gases para, en una parrilla, exponer los pellets verdes. Esa palabra relaciónenla muy bien cuando escuchen hablar de pellet verde, o en el caso cuando platiquemos más adelante, ya casi al final del curso, de moldeo en arena, y que llegue yo a comentar que arena en verde es una analogía también. Es para, en metalurgia, hacer notar que es un material húmedo. Por eso se dice pellet verde. El pellet verde se va a cargar en el horno de endurecimiento, va a pasar por zonas de alta temperatura y se va a secar, y al mismo tiempo se va a endurecer. De tal manera que ya una vez listo el pellet, como lo estamos viendo aquí, se dice que tiene una resistencia del orden de 250 kilogramos cada bolita. Puede resistir una fuerza de compresión del orden de 250 kilogramos. Y eso se consigue gracias al endurecimiento del pellet. Por eso en el esquema habla de endurecimiento térmico. Que lo que se hace es extraer la humedad al pellet verde o pellet húmedo y propiciar que al interior de cada bolita se aglutine. En algunos casos se utiliza un aglutinante, y se aglutine y le dé consistencia, estructuralmente hablando, a esa caniquita. Y ese es el pellet. Entonces, pellet, materia prima ferrosa. Sinter, materia prima ferrosa. Mineral hematítico o magnetítico, materia prima ferrosa. ¿Cuáles son los componentes principales de esa materia prima ferrosa? Óxidos de fierro, ya sea hematita o magnetita. Y son los que nos van a proporcionar el fierro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esta ilustración es nada más para mostrar otro mineral en donde pues vemos es un fosfato de calcio el principal compuesto, pero puede haber asociado flúor, cloro, y puede estar hidratado también. Sí, señorita, dígame. El pellet, ya después de que lo utilizan, ¿qué hacen con él? ¿O se reutiliza? Es la carga metálica del horno, forma parte de la carga metálica del horno. Se introduce al horno para reducirlo químicamente hablando y fundirlo. Ah, ok. Es que yo tengo unas bolitas de pellet, me las traje ahora que fuimos a Monterrey al horno, al museo del horno, y había muchas de Monterrey, esas sí. afuera. Ah, Ajá. Y pues agarré algunas y me las traje, pero no sabíamos de qué eran junto con mi compañera. Y ahorita que nos está explicando esto, teníamos la duda porque de hecho las tenían en muchas partes así, las tenían como, pues como base en el piso. Y sí. pues pensé que las reutilizaban para algo más o solo como decoración.
Bueno, lo que pasa es que sí, si les quedaba ahí por algo de almacenamiento, pues a lo mejor lo utilizaron en lugar de utilizar algún otro material que se utiliza, le llaman tesontle, algunas piedritas medias atractivas, ¿sí? Y sobre todo en esa región en donde no es muy factible que crezca el pasto tan bonito como por acá, pues prefieren utilizar eso. Pero es esto, es materia prima ferrosa que se va a cargar al horno para obtener el hierro. Sí, son bolitas como estas. Dije canicas, pues sí, por ahí andan entre máximo 2 centímetros de tamaño, de diámetro, si consideramos que son semiesféricas. Sí quedó satisfecha la pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien, bueno. Qué bien, entonces si visitaron Parque Fundidora, seguramente subieron la parte alta del horno. Sí, profe. Entraron al colector de polvos, Sí. que es una sala de proyección. Perfecto. Y también Bueno. vimos el gigante dormido. Muy bueno el espectáculo. Sí, no, qué bien, qué bueno. Qué bueno, ya en su momento, más adelantito, platicando con el resto del grupo, va a ser una recomendación, sugerencia, que si llegan a ir por cualquier razón a la ciudad de Monterrey, que busquen visitar el Parque Fundidora para que se ubiquen. Es una planta que dejó de operar y le dieron ese uso. Hay un museo, aparte de algunos otros atractivos por ahí. Algunas partes del Alto Horno están por ahí, a un lado. El sistema de carga, por ejemplo, está por ahí, en alguna parte. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí llegamos por hoy con la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de retirarnos. ¿Profe? Sí, dígame. Yo nomás quería preguntarle si voy a volver a repetir lo de la patita o sea, no entendí muy bien cómo entra aquí en el tema. No, es una muestra nada más. La patita es una muestra ahí que se puso para hacer notar que ayer hablaba de compuestos complejos en los minerales, ¿sí? Entonces, es eso. No entra propiamente como material de carga. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Es una ilustración de un mineral diferente. El compuesto principal de ese mineral es fosfato de calcio, pero también puede tener flúor, puede tener cloro, puede estar hidratado. ¿Sí? Pero no juega en el partido del alto horno. Ok, Para este perfecto. caso de obtención de hierro. ¿Sí? Muy bien. Gracias por su atención, jóvenes. Mañana nos vemos en la madrugada, a las 7 de la madrugada, no se les olvide. Profe, Mándeme. quería preguntarle si tiene un minuto al terminar la clase. Sí. Adelante. Y ahorita que nos den oportunidad a los compañeros que ya lo están haciendo. Sale, profe, buen día. Buen día, nos vemos mañana, 7 de la madrugada.